¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Comenta Fantástico. En este video vamos a estar considerando las respuestas directas simplificadas al estudio del fin de semana 23 al 29 de enero del año en curso. El tema es: mantenga su buen juicio cuando su lealtad se ponga a prueba. El texto temático: mantén tu buen juicio en todas las cosas. 2 Timoteo 4:5. Vamos a pasar entonces al párrafo 1 y dice la pregunta: ¿qué significa mantener el buen juicio? Respuesta: aquí está, subrayada. Esto significa que somos capaces de conservar la calma, pensar con claridad y esforzarnos por ver las cosas como Jehová las ve cuando estamos bajo presión o bajo alguna prueba. Si lo hacemos, nuestras emociones no nos nublarán la razón. Vamos ahora al párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? Respuesta: en este artículo veremos 3 situaciones difíciles que podrían surgir dentro de la congregación y que podrían poner a prueba nuestra lealtad a Jehová. Cuando pensamos que un hermano nos ha tratado mal, esa sería la primera. Segundo, cuando nos disciplinan. Tercero, cuando nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios de la organización. Vamos a analizar entonces la primera. Cuando pensamos que un hermano nos ha tratado mal. Párrafo 3. ¿Cuál podría ser nuestra reacción si pensamos que un hermano nos trató mal? Respuesta: podría dolernos lo que nos hizo, tal vez nos dé ataques de insomnio y hasta nos preguntemos: si un hermano hizo algo así, ¿será que esta es la organización de Dios? Este tipo de pensamientos negativos podría alejarnos de Jehová y de su organización. Párrafo 4, parte A. ¿Qué hizo José para mantener el buen juicio cuando lo trataron mal? Respuesta: José no se llenó de amargura. No se amargó, al contrario, mantuvo el buen juicio y conservó la calma. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo, sino que les mostró amor y los perdonó. Claro, vimos ahí que él primero los puso a prueba para ver si estaban arrepentidos, y seguro que si no, él hubiera mantenido su distancia. ¿Cuál es la lección? ¿Qué aprendemos de su ejemplo? Es la parte B. Si alguien nos trata mal, no nos amarguemos pensando mal de Jehová y preguntándonos si Él se ha olvidado de nosotros. Más bien meditemos en cómo nos ha ayudado a soportar la situación y debemos estar dispuestos a perdonar y recordar que el amor cubre una multitud de pecados. También recordamos que el amor no nos da licencia para maltratar a los demás. Esto no quiere decir entonces, como el amor cubre una multitud de pecados y como dice que hay que perdonarnos y aguantarnos, entonces voy a maltratar a los demás porque me tienen que perdonar y se tienen que aguantar. Ese no es el mensaje. De hecho, Jehová a lo bueno no lo llama malo y a lo malo no lo llama bueno, entonces nosotros tampoco debemos llamar bueno al maltrato y, por así decirlo, encubrir a los que maltratan a otros, porque esa no es la solución que da la Biblia. Vamos ahora al párrafo 5. Pregunta, dice: ¿cómo logró Miqueas mantener el buen juicio cuando sintió que no lo habían tratado bien? Respuesta: él luchó para controlar sus emociones, oraba mucho para pedirle a Jehová Espíritu Santo y fuerzas para aguantar. También buscó información en las publicaciones. Dice también que la otra pregunta, bueno, ahí solo es una pregunta y ahí nos deja el ejemplo: tratar de controlarnos, los pensamientos negativos, darle el beneficio de la duda a la otra persona. Vamos ahora a la segunda situación, cuando nos disciplinan. El segundo subtema es cuando nos disciplinan. Tenemos la pregunta 6. ¿Por qué es importante que vea la disciplina de Jehová como una demostración de su amor? Bueno, porque la disciplina de Jehová es una manera en la que Él nos está moldeando. Pensar que es injusta o demasiado severa podría hacer que no seamos moldeados por esa disciplina. Si nos dejamos llevar por las emociones, le damos al diablo la oportunidad de atacarnos. Él quiere que rechacemos la disciplina y, peor aún, que nos alejemos de Jehová y de la congregación. Párrafo 7, parte A. Tal como se ve en los dibujos, ¿qué trabajos le encargó Jehová a Pedro después de que éste aceptara la disciplina? Respuesta:
Y tenemos aquí los versículos que están ahí citados. Vemos que entre esos trabajos estaba el de dirigir, pastorear la congregación, estaba el de la predicación a los gentiles, como muestra el libro de Hechos 10, 24, 33, y 1 de Pedro 1:1 muestra la tercera imagen, escribir cartas inspiradas que formaron parte de las Escrituras. Parte B, ¿qué lección aprendemos del ejemplo de Pedro? Respuesta, que vale la pena ver más allá de la vergüenza de recibir disciplina, aceptar la corrección y hacer los cambios necesarios. Si lo hacemos, seremos más útiles para Jehová y para los hermanos. Párrafo 8 y 9 pregunta, ¿cómo se sintió Bernardo al principio cuando lo disciplinaron, pero qué lo ayudó a corregir su manera de pensar? Respuesta, él dijo que estaba muy dolido porque no le gustó la disciplina que recibió. Él llegó a tardar meses en ver las cosas de la manera correcta y que lo ayudó. La otra respuesta sería darse cuenta que él también tenía que poner en práctica los principios, no solo los hermanos, sino él también. Todos tenemos que hacerlo. Todos los siervos de Jehová, incluyéndolo a él, dijo el hermano. Y aunque todavía le preocupaba el qué dirán, él venció ese miedo y salía a predicar con los hermanos y participaba en las reuniones. Vamos ahora a la tercera situación, cuando nos cuesta adaptarnos a los cambios de la organización. Párrafo 10 pregunta, ¿qué cambio de organización pudo haber puesto a prueba la lealtad de algunos israelitas? Respuesta, el cambio de la llegada de la ley de Moisés. ¿En qué sentido? Ya que los cabezas de familia eran los sacerdotes de su casa. Todo lo hacían en su casa, tenían su altar y ahí presentaban sus sacrificios. Pero con la llegada de la ley, los cabezas de familia ya no tenían ese honor. Jehová nombró sacerdotes de familia a Aarón para ofrecer sacrificios. Y si alguien, a partir de ese momento, y ese era el cambio, se atrevía a hacerlo en su casa, en vez de los sacerdotes establecidos, esa persona podía morir. Párrafo 11. ¿Qué lección aprendemos del ejemplo de algunos levitas coatitas? Aprendemos que, aunque el trabajo que ellos en un principio realizaron ya no dejó de ser importante, y dice que ellos empezaron a ser porteros, otros encargados de almacenes, cantores. Entonces, eso nos enseña que debemos apoyar los cambios que haga la organización, disfrutar cualquier trabajo que recibamos, recordar que nuestro valor como persona no depende de los privilegios que tengamos en la organización. Ahí lo vemos. Aceptaron todos estos cambios con gusto. Vamos ahora al 12. ¿Cómo se sintió Zaira cuando tuvo que dejar Betel? Respuesta, después de 23 años dedicados a Betel, le dieron las gracias, una carta de agradecimiento para que saliera de Betel como precursora especial, y dice que ese cambio fue para ella un golpe muy duro, porque ella no pidió ese cambio, fue algo que ella recibió así, y ella llegó a pensar sentimientos de inutilidad, que ella ya no servía para nada, y se cuestionaba a sí misma que qué había hecho mal, en qué falló. Y desgraciadamente a veces aunque Jehová no lo ve así, pero aquí en la tierra la organización sí lo ve así, la edad, envejecer en este sistema. Por eso es que las nuevas políticas abarcan a jóvenes y no a personas ya mayores, porque los jóvenes no han envejecido aún, tienen su juventud, su vitalidad, pero son las nuevas políticas más que aceptarlo. Algunos hermanos de su congregación, en vez de apoyarla, la hicieron sentir peor, dice ella, cuando le decían, si hubieras hecho mejor las cosas, la organización no te habría dejado ir. Sin duda un ejemplo de lo que nunca hay que hacer. Párrafo 13. ¿Qué hizo Zaira para superar los sentimientos negativos? Respuesta. Leyó artículos de las publicaciones como el del 1 de febrero del 2001 que habla sobre el desánimo y el ejemplo de Marcos. También ella se apoyó en sus amigos, no se aisló de los hermanos, ni siguió pensando en su tristeza, y llegó a entender cómo funcionan las cosas. Llegó a entender que para la organización de Jehová lo más importante son las tareas que hay que realizar.
Y eso es lo primero y lo más importante. Así que así es como funcionan las cosas. Ella lo entendió y qué bueno que nosotros tenemos su ejemplo para aprender también. 14. ¿A qué cambios de organización tuvo que adaptarse Vlado y qué lo ayudó a lograrlo? Respuesta: el cambio de una fusión y que se cerrara su salón del reino seguramente por razones de compra-venta. Él admite que no entendía por qué hicieron eso, hasta se molestó porque acababan de invertir mucho tiempo, mucho trabajo, energías en el salón, en su mantenimiento, hasta lo habían renovado y ahora este cambio. ¿Y qué le ayudó a aceptarlo? Una actitud más de aceptarlo y seguir adelante, adaptarse a los cambios que hace la organización le benefició y esto nos prepara para afrontar cambios mayores en el futuro, dijo Vlado. Vamos a la conclusión de este artículo. Mantenga el buen juicio en todas las cosas. Párrafo 15. ¿Qué podemos hacer para mantener el buen juicio cuando surgen situaciones difíciles dentro de la congregación? Si sentimos que nos ha pasado alguna de estas tres situaciones, maltrato interno de algunos hermanos, disciplina o cambios, es importante que veamos más allá de la vergüenza, es importante que no nos amarguemos y que aceptemos los consejos y los cambios necesarios. Párrafo final. ¿Qué puede hacer para seguir confiando en Jehová y en su organización? Necesitamos mantener el buen juicio, conservar la calma, la claridad y ver las cosas como Jehová las ve. Ponernos la meta de estudiar la vida de personajes bíblicos que superaron situaciones parecidas y meditar en su ejemplo. Hermanos, llegamos al final de este estudio, de esta información simplificada. Hemos visto qué podemos hacer para seguir siendo leales cuando alguien nos trata mal, cuando hay disciplina y cuando nos cuesta adaptarnos a los cambios que ocurren a nivel interno, jerárquico de la organización. Hermanos, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones para ustedes y sus familias y hasta la próxima.